Bienvenidos una noche más a las Crónicas Prohibidas del Séptimo Misterio, donde hoy nos alejamos de las sombras de la ficción para enfrentarnos a los fantasmas de la ciencia real, porque a lo largo de la historia moderna la humanidad ha demostrado que en nombre del progreso del conocimiento y de la supuesta seguridad nacional es capaz de descender a los niveles más abyectos de la crueldad humana. Lo que vamos a analizar hoy no son simples teorías de conspiración nacidas en foros de internet, sino expedientes desclasificados, documentos gubernamentales y testimonios de víctimas que sobrevivieron a laboratorios donde la ética fue sacrificada en el altar de la experimentación científica. Imaginen por un momento encontrarse en una camilla de hospital confiando en quienes juraron salvar vidas solo para descubrir que se han convertido en un número de serie, en un sujeto de prueba desechable para proyectos que desafían la moralidad más básica. Desde el control mental hasta la exposición deliberada a patógenos mortales, el siglo XX y XXI esconden una cadena de eventos que nos obligan a preguntarnos si el precio de nuestra medicina y nuestra tecnología actual fue pagado con el sufrimiento de miles de inocentes que nunca dieron su consentimiento. Prepárense para una jornada extensa y perturbadora donde vamos a descender por los niveles de este iceberg de la deshumanización científica, analizando cómo las instituciones más poderosas del mundo han jugado a ser dioses sin importarles las vidas que destruyeron en el camino, en una búsqueda frenética por el poder absoluto sobre el cuerpo y la mente del ser humano. Iniciamos este descenso en la superficie de lo conocido enfrentándonos al infame proyecto MKUltra, la operación secreta de la CIA que durante las décadas de los 50 y 60 buscó desesperadamente la clave para el control mental y la manipulación de la voluntad humana mediante el uso de drogas psicodélicas como el LSD, privación sensorial, hipnosis y abusos físicos extremos. Lo que comenzó como una respuesta paranoica a la supuesta técnica de lavado de cerebro de los soviéticos se convirtió en una pesadilla doméstica donde ciudadanos comunes, pacientes psiquiátricos y prisioneros fueron utilizados como conejillos de Indias sin saber que sus mentes estaban siendo fracturadas deliberadamente por científicos financiados por el gobierno estadounidense. Muchos de los sujetos de prueba terminaron con daños cerebrales permanentes, amnesia severa o impulsos suicidas, mientras los responsables del proyecto destruían la mayoría de los archivos en 1973 para evitar que la magnitud total de estas atrocidades saliera a la luz, dejando solo fragmentos de una verdad que sugiere que la búsqueda de un candidato manchuriano o de una técnica para borrar la memoria no fue solo una fantasía de espionaje, sino una obsesión institucional que sacrificó la cordura de miles de personas. Bajando un nivel más en este iceberg de la ignominia, nos encontramos con el experimento Tuskegee, un estudio clínico que duró 40 años y que representa uno de los actos de traición médica más prolongados y racistas en la historia de la salud pública moderna, donde cientos de hombres afroamericanos en Alabama fueron engañados bajo la promesa de recibir tratamiento gratuito para la mala sangre, cuando en realidad los investigadores solo querían observar la progresión natural de la sífilis sin tratamiento hasta la muerte. A pesar de que la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para esta enfermedad en la década de los 40, los científicos del Servicio de Salud Pública ocultaron activamente esta información a los pacientes, impidiéndoles acceder a la cura y observando cómo sufrían ceguera, locura y fallos orgánicos masivos mientras la enfermedad se propagaba a sus esposas y sus hijos nacían con sífilis congénita. Este nivel de frialdad burocrática, donde se priorizó la recolección de datos sobre la preservación de vidas humanas, no terminó hasta 1972, cuando una filtración a la prensa obligó al gobierno a detener esta masacre silenciosa que dejó una cicatriz de desconfianza profunda en las comunidades vulnerables hacia el sistema médico institucional. La oscuridad se intensifica cuando exploramos los experimentos de radiación realizados en niños y pacientes terminales durante la Guerra Fría, donde bajo el manto de la investigación atómica se inyectó plutonio y uranio a personas sin su consentimiento para medir cómo estos isótopos se depositaban en los huesos y órganos humanos. Uno de los casos más desgarradores ocurrió en la Escuela Estatal Fernald, donde a niños con discapacidades intelectuales se les dio de comer avena mezclada con hierro y calcio radioactivos bajo la excusa de que formaban parte de un club de ciencias con privilegios especiales, cuando en realidad estaban siendo utilizados para estudiar los efectos de la radiación en el sistema digestivo para beneficio de empresas alimentarias y el ejército. Estos niños, que ya estaban en una situación de extrema vulnerabilidad, fueron tratados como material de laboratorio desechable por científicos de élite de universidades prestigiosas que consideraban que sus vidas tenían menos valor que los datos obtenidos, demostrando que la ambición científica puede cegar por completo la empatía y convertir a las instituciones educativas en cómplices de crímenes de lesa humanidad.
Al profundizar en las raíces del mal científico no podemos ignorar el legado del Escuadrón 731 de Japón, una unidad secreta de investigación biológica y química que durante la Segunda Guerra Mundial llevó la experimentación humana a niveles de sadismo que parecen salidos de una pesadilla gore, realizando vivisecciones sin anestesia, pruebas de armas biológicas en aldeas enteras y experimentos de congelación extrema en prisioneros chinos y rusos. Lo que hace que este caso sea un pilar fundamental del iceberg moderno es que al finalizar el conflicto Estados Unidos otorgó inmunidad total a los líderes de esta unidad, incluyendo al nefasto Shiro Ishii, a cambio de los datos científicos obtenidos mediante estas torturas, integrando estos conocimientos en sus propios programas de guerra biológica. Esta transacción de sangre por datos permitió que criminales de guerra vivieran vidas largas y prósperas como directores de hospitales y empresas farmacéuticas, mientras el mundo permanecía en silencio sobre el hecho de que parte de la medicina y la microbiología moderna tiene sus raíces en las mutilaciones y el sufrimiento agónico de miles de almas que nunca recibieron justicia. Siguiendo con esta cadena de deshumanización, nos adentramos en el Proyecto 4. Uno, donde tras la detonación termonuclear Castle Bravo en las Islas Marshall en 1954, el gobierno estadounidense decidió observar los efectos de la lluvia radiactiva en los habitantes locales en lugar de evacuarlos de inmediato, transformando a toda una población en un estudio de campo sobre el cáncer y las malformaciones congénitas. Durante décadas los isleños sufrieron tasas alarmantes de quemaduras por radiación, problemas de tiroides y el nacimiento de bebés con deformidades extremas conocidos tristemente como bebés medusa, mientras los científicos médicos los examinaban periódicamente como si fueran una colonia de laboratorio en lugar de víctimas de un desastre provocado. Este experimento geográfico y poblacional demuestra que para las potencias globales el bienestar de las comunidades indígenas y aisladas es a menudo considerado un daño colateral aceptable o incluso una oportunidad de oro para recolectar datos sobre la supervivencia humana en escenarios de apocalipsis nuclear que de otro modo serían imposibles de obtener. En los niveles más profundos y recientes de este iceberg nos encontramos con los experimentos de privación y manipulación sensorial en prisiones de máxima seguridad y sitios negros de detención, donde se han refinado técnicas de tortura blanca, diseñadas para destruir la psique del individuo sin dejar una sola marca física en el cuerpo. El uso de ruidos constantes, luces estroboscópicas, temperaturas extremas y aislamiento total durante meses o años no tiene como objetivo obtener información útil, sino desmantelar la personalidad y reducir al ser humano a un estado de regresión infantil y dependencia absoluta, eliminando cualquier rastro de identidad. Estas prácticas, que heredan directamente el conocimiento del MK Ultra, se siguen aplicando bajo la etiqueta de interrogatorios mejorados o protocolos de seguridad nacional, recordándonos que la experimentación con la resistencia mental humana no es una reliquia del pasado, sino una herramienta activa y perfeccionada que las democracias modernas siguen utilizando en las sombras de sus sistemas penitenciarios y militares. Llegando a la base más oscura de este iceberg, nos enfrentamos a la inquietante realidad de la experimentación con ingeniería genética y biotecnología que se rumorea ocurre en laboratorios de bioseguridad nivel 4 en países con nula supervisión ética, donde la creación de patógenos aumentados o la manipulación del genoma humano podría estar ocurriendo fuera del ojo público. Los incidentes de fugas de laboratorio y la aparición de virus con características inusuales sugieren que la humanidad sigue jugando con fuego biológico, buscando crear el arma perfecta o el soldado modificado bajo el pretexto de la biodefensa y la medicina preventiva. Este nivel del iceberg es el más peligroso porque, a diferencia de los experimentos del pasado cuyas víctimas podíamos contar, hoy nos enfrentamos a investigaciones que tienen el potencial de alterar o destruir la vida de toda la especie humana, demostrando que la hibris científica no tiene límites y que el deseo de control sobre la vida misma es la última frontera de una ambición que ha perdido todo contacto con la brújula moral. Hemos recorrido hoy un camino lleno de espinas y verdades incómodas en el séptimo misterio, analizando cómo el progreso científico ha caminado de la mano con la crueldad más absoluta cuando se olvida la dignidad inherente de cada persona. Estos casos no son solo advertencias sobre lo que ocurrió en el siglo pasado, sino recordatorios urgentes de que debemos permanecer vigilantes ante cualquier institución que pretenda sacrificar a los pocos por el supuesto beneficio de los muchos, porque una ciencia sin conciencia no es más que una herramienta para la tiranía. Esperamos que este extenso análisis les haya proporcionado una perspectiva clara sobre las sombras que proyecta la luz del conocimiento y que nos ayuden a honrar la memoria de aquellos que fueron reducidos a sujetos de prueba para que sus sacrificios no queden en el olvido. Gracias por acompañarnos en esta profunda investigación nocturna. Sigan cuestionando lo que se les dice y nunca dejen de buscar la verdad detrás de los expedientes clasificados.
Buenas noches y manténganse a salvo en este mundo donde el mayor misterio sigue siendo la capacidad humana para el mal en nombre de la razón.